cómo incide la enseñanza musical en el proceso de aprendizaje del proceso de la lectoescritura. Entonces fuimos de una situación general de la valorización de la importancia de la lectoescritura, cómo en ese proceso puede contribuir la educación musical, a una situación más concreta, cómo en la escuela Happy se vive la experiencia del aprendizaje de la lectoescritura, cómo ella quiere demostrar que incide en ese proceso la música a través de elementos como lo que ella señala, la conciencia fonológica, la capacidad del sonido, la idea del ritmo, y luego se formula la pregunta-problema. Entonces, por eso partimos de una situación general a una situación particular. Voy a ver si les puedo compartir el material que ella envía, o que nos envía. Vamos a ver si lo puedo hacer. Ella nos comparte un material, creo que aquí puedo. ¿Lo miran? Sí. Bueno, en este material que ella nos comparte, dice, ¿qué es plantear el problema de investigación cualitativo? Ahorita no nos metamos en la discusión de cuantitativo y cualitativo, pero evidentemente la gran mayoría de trabajos que ustedes están planteando son cualitativos. Es decir, tienen que ver más con análisis conceptuales que con análisis numéricos. Entonces, ella plantea, o el material que ella nos plantea, señala, por ejemplo, cosas como esta, dice. Imaginémonos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, sus ritos y sus costumbres. Entonces, para formular el problema de investigación, entonces dice, en este caso, debemos de saber al menos dónde radica tal cultura. Es decir, tenemos que ubicar el objeto de estudio a nivel de la realidad. Volvemos al ejemplo de la compañera. Si ella va a estudiar el problema de la vinculación entre la educación musical y la educación de la lectoescritura, ¿dónde lo va a hacer? Entonces ella dice, lo voy a hacer en la escuela Happy. Y por eso aquí se nos dice, es importante radicarnos dónde vamos a hacer el estudio, en este caso, dónde radica esta cultura. Su antigüedad, de cuánto tiempo tiene esta cultura, y en función de lo que yo voy a estudiar, qué tiempo voy a considerar. Supongamos que en el caso de la compañera sería la experiencia con los niños que están aprendiendo lectoescritura este año, porque los que ya se fueron, pues ya aprendieron y ya se fueron, ya están en otro curso. Ella trabajaría con los niños de este año, los que ingresaron este año a primero o a segundo grado y que están en el proceso de aprender lectoescritura. Entonces ella con ellos va a trabajar el proceso, por eso la importancia del tiempo. ¿Qué características esenciales tiene? En el caso de la cultura se refiere a actividad económica, religión, nivel tecnológico, número de población, etc. En el caso de la compañera, ¿qué características tendría? Por un lado, las características de la población, niños en edades de 6, 7 u 8 años. ¿Y qué características de la relación entre lectoescritura y música? Bueno, lectoescritura implica aprendizaje de sonidos. Sonidos implica la idea de ritmo. Implica tener conciencia fonológica, es decir, emitir sonidos y percibir sonidos. Entonces, en esa medida, la compañera va formulando ideas y va formulando conceptos. Va a ir diciendo, entiendo por sonido tal cosa, entiendo por conciencia fonológica tal cosa, entiendo por proceso de enseñanza de lectoescritura tal cosa. Entonces, ahí el autor les ubica la explicación de lo general a lo particular. Por ejemplo, dice, de igual manera, pretendemos estudiar la experiencia de vida de diferentes personas en torno a un hecho, la guerra. Entonces dice, vamos a requerir entonces información de cuándo ocurrió la guerra, quiénes protagonizaron la guerra, qué consecuencias tuvo la guerra. Es decir, vamos de lo general a qué consecuencias tuvo en la vida particular. Entonces, por eso siempre el planteamiento del problema va de lo general a lo particular. ¿Sí? Espérenme un segundito que tengo aquí que atender un problema. Ahorita seguimos.
Bueno, ¿seguimos con el pago o no? ¿Sí? Bueno, disculpas. Bueno, volvemos nuevamente. Entonces, plantear un problema es partir de elementos generales, de elementos globales, lógicamente con respecto al tema, que después vamos a ir ubicando a nivel del espacio o del lugar donde nosotros queremos hacer el estudio. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Buenas tardes, Lid. Dentro del planteamiento del problema, dentro de lo que yo leí también, nos dice que nos incita a lo que es a la reflexión también dentro del campo de estudio, y Sí. que el planteamiento tiene que enfocarse también en la descripción de los detalles. Sí. Entonces, yo tengo una pregunta, porque dice que es una situación anómala, pero no sé qué significa este término. Es una situación anómala. Uh-huh. Es una situación anómala en el sentido de que tú identificas un problema. Por eso la idea de que es anómala, porque tú estás identificando un problema. Si no hubiera problema, entonces no podemos identificar problema. Volvamos al caso del estudio de la compañera Sol Ángel. Ella, el problema que intenta identificar es que, y cuando hablamos de problema, no necesariamente es problema en el sentido de cómo a nivel de sentido común entendemos problema, ¿verdad? Algo que nos impide hacer algo. No, en el caso de la investigación, problema puede ser vincular dos cosas que aparentemente no se vinculan. Por ejemplo, cuando Sol Ángel dice, yo quiero saber cómo contribuye o cómo aporta la educación musical al proceso de la lectoescritura, ella ahí está tratando de establecer un problema. ¿Por qué? Porque nadie considera que la música influye en la lectoescritura. Pero ella desde su lectura intenta ver una situación anómala, no porque haya algo malo, sino anómala en el sentido de que ella quiere crear un vínculo entre dos campos que aparentemente están separados, como es la música y la lectoescritura. Entonces ella dice, no, aquí los podemos vincular. ¿Por qué los podemos vincular? Bueno, porque la lectoescritura implica conciencia fonológica, implica tomar conciencia del sonido. La letra A, la letra S, la B y la B. Entonces el niño o el docente debe de ayudar a desarrollar la conciencia fonológica. Entonces ya ella comienza a identificar o relacionar dos cosas que aparentemente cualquiera diría, no, pues, que tiene que ver la música con la lectoescritura. La lectoescritura es que identifique los signos y los una y forme palabras y aprenda a leer. Y entonces ella dice, no, miren, en esta situación podemos vincular dos campos aparentemente no relacionados.
ahí ella está identificando algo anómalo. No, vuelvo a repetir, no porque sea malo, no porque sea problema, sino que es algo que otros no han visto, pero que ella tiene la capacidad de ver. Lógicamente, entonces, ella tiene que decir que va a entender por conciencia fonológica, que va a entender por sonido, que va a entender por educación musical, que va a entender por lectoescritura. Entonces, por eso la importancia de leer, porque la lectura es la que te permite tomar esos conceptos. Si uno no los es capaz de elaborarlo, pues uno los toma de otro autor, de alguien que ya escribió sobre eso, y se va apropiando de ellos, lógicamente citando. Bueno, voy a entender lectoescritura por tal cosa, voy a entender conciencia fonológica por tal cosa. Y lo describe a nivel general, y luego lo especifica a nivel de donde ella lo quiere estudiar. Te escucho, Reinaldo. Y cuando dice que debemos de plasmar de manera fidedigna lo que se ve, es lo que usted dice, va a ver el problema de nuestra propia perspectiva, de nuestro punto de vista. Justamente es tratar de ver ese problema que posiblemente otros no ven, pero que tú con tu ejercicio de investigación estás viendo. Yo suelo poner el ejemplo de que en los salones de clase a veces los profesores valorizan al niño callado, al niño no participativo, porque en comillas ese niño no crea problema. Y yo planteo, un buen profesor más bien tendría que ver en ese niño un problema, porque todo niño es inquieto, es participativo, está en movimiento continuamente. Un niño que no esté en movimiento, evidentemente ahí hay un problema. Y posiblemente el problema se ubique a nivel no del espacio escolar, sino del espacio familiar. El profesor tiene que tener la capacidad para identificar ese problema que otros no ven, pero que él a través del proceso de investigación, de observación, es capaz de verlo. ¿Algo más que quieran agregar? No sé si en el caso de Sol Ángel va quedando un poquito más claro el tema de ella. Sí, sí va quedando claro. Solo que yo de manera general iba a reforzar lo que implica la lectoescritura, pero también iba a reforzar la educación musical en Honduras. No sé si también lo puedo agregar ahí, o ya me estoy desviando del... De acuerdo, es decir, mientras más elementos tengas, pues tu comprensión va a ser más rica. De acuerdo, ¿verdad? El tema es que tampoco quiero que se me vayan a perder con tantas generalidades. Es decir, la importancia es que vayan centrándose en qué quieren estudiar y dónde lo quieren estudiar y en qué tiempo lo quieren estudiar. Si me permiten compartirles otros elementos de la lectura que nos plantea la compañera, por ejemplo, ahí el autor dice que quiere estudiar, pone como pregunta problema que quiere estudiar, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral? Entonces, en el planteamiento del problema, él dice, bueno, primero necesito obtener información sobre cuáles hospitales de la ciudad realizan operaciones de tumores. Es decir, para decir qué tan frecuente es este problema. En ese sentido, hospitales. Luego, cuartos de pacientes, es decir, en qué cuartos, cuántos casos hay. Entonces ya voy pasando de lo general del hospital al cuarto, es decir, ya paso de la generalidad de todos los pacientes a determinados pacientes en determinados cuartos. Entonces, ven, es decir, se va haciendo la situación más concreta. En investigación se denomina eso acotar el problema de investigación. Acotar quiere decir como cortarlo. Parto de algo general, pero lo voy reduciendo, lo voy cortando, lo voy acotando, lo voy haciendo cada vez más pequeño, hasta que llego a la pregunta problema de manera muy concreta y muy específica.
Pero evidentemente cuando formulé el problema, cuando planteé la situación problema, cuando formulé el problema, adquirí elementos comprensivos que me permiten de llegar de mejor manera a mi tema de investigación. Me llama ahí la atención el inciso 3. ¿Sí? La posición que podría denominarse como integradora. Que considera la conveniencia de revisar trabajos previos, es decir, si ya se han hecho otras investigaciones sobre tu tema. Esas otras investigaciones, ¿desde qué perspectivas teóricas se han hecho? ¿Qué es lo que ellos han identificado como problema o planteamiento de investigación? Entonces te permite conocer cómo otros han trabajado el tema. ¿Ah? El tema no es que yo voy a copiar eso y voy a hacer mi investigación de igual manera, no, pero me permite saber cómo ha sido abordado ese problema por otros autores, por otros investigadores. Entonces ahí te lo dice, luego dice, por un lado vas a detectar conceptos claves que no habías pensado. Entonces, por ejemplo, tú estás pensando como conceptos claves lectoescritura, educación musical, incidencia. Pero tal vez otro autor, y luego entras a conceptos menores, como sonido, conciencia fonológica. Pero posiblemente hay otros autores que incorporaron otros conceptos, además de esos. Entonces, que a ti te pueden servir, porque son conceptos valiosos. Voy a poner un ejemplo, quizás no ayude mucho, pero quizás en algo. Supongamos que vas donde el doctor porque tienes tos. Y en la comprensión de querer comprender por qué tienes tos, te pregunta con qué frecuencias toses, a qué hora del día toses, o qué factores te estimulan la tos. Pero además de eso te puede preguntar, entonces ya entra en un proceso más específico, si a través de la tos produces esputo. Entonces ya vas de la tos a algo más concreto. Luego te puede preguntar qué color es el esputo. Todavía vas a algo más específico. Entonces se trata de eso, de ir delimitando, ir acortando el tema. Y lo que te dice ahí el autor, incorporando conceptos que quizás tú no mirabas, pero que otros sí vieron y que te pueden ser útiles en la investigación. En este caso, el concepto básico era tos, pero luego entra otro concepto, esputo, producto de la tos. Entonces ya tenemos otro concepto que antes no consideramos, pero que ahora lo estamos considerando. ¿Sí nos comprendemos o no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, hasta ahí sí comprendo. Licenciado, ¿y uno puede plantear, por ejemplo, experiencias personales o cosas así? Sí, sí. Pero eso sería en la situación problema, ¿verdad? De manera global. Siempre te va a servir pues a lo largo del proceso. Si tú lees esa página donde tú estábamos leyendo, te dice, en resumen, la revisión de la literatura puede servirnos en el planteamiento del problema cualitativo, pero a diferencia de los planteamientos cuantitativos, vamos a ver, la investigación cualitativa se basa ante todo en el proceso mismo de recolección y análisis. Bueno, no quisiera meterme en esa discusión, pero lo que te está diciendo es que la revisión de literatura te enriquece, te da más elementos. Y en el caso tuyo, lo que tú estás preguntando, si eso lo enriqueces con vivencias personales, pues sí, ayuda, mejora. No sé si quieren poner otro ejemplo, otro tema.
voy a ver si les puedo, no sé si se mira esta parte que quisiera marcarles, a ver si nos entendemos. No sé si miran el cursor. Aquí en el último párrafo. Sí, se mira. ¿Ah? Sí, se mira. Donde dice, una manera que sugerimos para comenzar a plantear el problema de investigación se muestra en la figura 2.1. El procedimiento es muy sencillo. Primero definimos el concepto central de nuestro estudio. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú manejas 3 conceptos centrales: lectoescritura, educación musical, incidencia. Tienes que tener claro qué vas a entender por lectoescritura, por educación musical y por incidencia, porque tú quieres saber cómo incide la educación musical en lectoescritura. Entonces es importante que tú definas, que tú comprendas cuáles son tus conceptos centrales en el estudio. Luego dice, el procedimiento es muy sencillo. Primero definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideramos se vinculan con él, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Entonces tú dices, yo de acuerdo a mi experiencia observo o veo o identifico que aquellos niños que tienen mejor comprensión musical pueden o tienen mejor proceso de avance en la lectoescritura. O la literatura afirma, a través de estudios hechos en tal lado o por tal autor, que los niños que se les desarrolla la conciencia musical aprenden de mejor manera la lectoescritura. Tienden a leer más fluido, mantienen el ritmo. Ajá. Sí. Por ejemplo, ahí te plantea un estudio sobre pérdida de familia en una catástrofe natural. Entonces él te dice qué elementos pudieran estar, qué conceptos o qué elementos pudiera vincular yo a esta investigación. Bueno, por un lado la depresión. Cuando alguien pierde la familia, aumenta los niveles de depresión. En el caso de Honduras, todos vemos que a partir de la situación del COVID en el país, ha habido un incremento en la depresión y ha habido un incremento en los suicidios. Incremento de la religiosidad, es decir, la gente entonces se apega más a la idea de Dios. Entonces incrementa su religiosidad, porque mira en la idea de Dios una idea de salvación o de sostén frente al problema de la pérdida del familiar o de la catástrofe natural vivida. O revaloriza el concepto de familia. Es decir, entonces el autor te va planteando ahí cómo en torno a este concepto se vinculan otros conceptos. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer una investigación sobre cómo en Honduras el COVID ha contribuido al incremento de la depresión entre los hondureños, o cómo el COVID ha contribuido al incremento de la religiosidad de la gente, o cómo el COVID ha contribuido al incremento de la valorización de la familia, o cómo el COVID ha contribuido a la disminución del sentido de la vida, porque toda la vida parece como algo muy corto y que puede ser perdido en cualquier momento. Entonces, cómo a partir de un concepto, de una vivencia central, pueden surgir múltiples aspectos, en este caso conceptos, que se pueden constituir en temas de investigación. En el caso tuyo, como a partir de la lectoescritura, tú vinculas que la lectoescritura, su aprendizaje está vinculado con el aprendizaje de educación musical. Y lo que decía Reinaldo, la idea de planteamiento del problema es que el investigador lee como algo anómalo, es decir, como un problema, algo que otros no ven como problema, pero que tú en la investigación intentas verlo como problema. Y vuelvo a plantear, cuando hablamos de problema en investigación, no es problema en el sentido común, de algo que hace que las cosas no funcionen. Aquí la idea del problema es que nosotros vinculamos cosas que aparentemente no están conectadas, no están interrelacionadas, pero que nosotros a través de la investigación somos capaces de vincular y demostrar la incidencia de uno con respecto a otro.
Sí, ahí es que yo estaba como bloqueada porque yo lo estaba tomando literal problema. Entonces yo dije, ok, mi pregunta central es los aportes, ¿verdad? Y estoy viendo la institución en que estoy, en que realmente ellos sí están tomando en cuenta la clase de música, y yo estaba tratando de buscar deficiencias, pero no las encontraba porque estaba tomando que tenía que ser un problema en que tal vez ellos no la estuvieran tomando en cuenta. Pero ahora que usted lo dice, que puede ser a manera de vinculación, entonces sí, Claro. ya esto es todo más sencillo. Sí, sí, sí. Literal problema es no tener plata. Ahí sí es literal problema, ¿verdad? Quiero ir al supermercado y no tengo plata. Ese sí es literal problema. No, literal, no, aquí no es la idea de literal problema. No, problema es que algo que otros no vinculan, tú sí lo vinculas. Que algo que otros no relacionan, tú sí lo relacionas. Lamentablemente la gente tiene a nivel del sentido común ideas negativas cuando en investigación se plantea problematizar. Problematizar no es crear problemas, no crear líos. No, problematizar es dejar de ver como normal algo. Entonces tú dices, yo voy a verlo como anormal. Por ejemplo, en estudios ecológicos, todo el mundo mira que hay pájaros, pero de repente alguien observa y dice, pero determinado pájaro ya no viene. Entonces él mira como anormal que ese pájaro ya no venga. Identifica un problema. ¿Qué es lo que está haciendo que este pájaro ya no exista? Se acabó la alimentación, lo están exterminando, hay un depredador en el ambiente que se lo come, cambió de ambiente. Entonces problematizas algo, es decir, identificas un problema. No piensa en problema como crear lío. No, eso es otra cosa. No, en investigación problematizar es tratar de ver situaciones no vinculadas donde otros no las miran. ¿Nos comprendemos hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Bueno, ¿cuándo me vuelven a mandar los trabajos? En realidad la clase es más rica trabajando sobre lo de ustedes, porque entonces discutimos lo de ustedes y lo vamos mejorando poco a poco. Por ejemplo, identifiquen cuáles son sus conceptos centrales en su investigación. Y no sé si Sol Ángel les puede compartir a todos el material. Bueno, de hecho ahí lo subió al enlace de la clase, creo. Lo mandé aquí por Teams y también lo envié al chat de WhatsApp, licenciado. Sí, es un material bueno, es un material interesante. Lick, buenas tardes, que tenía una consulta sobre mi trabajo. Dime. Tengo que volverlo a arreglar. Claro, hay que reelaborarlo. Okay. Si tú me lo volviste a mandar y creo que te lo volví a leer. Sí, Recuérdame cambié tu el tema. La desigualdad en la educación. Más concreto, ¿dónde esa desigualdad o qué de la desigualdad? ¿Mande? Dímelo más concretamente, ¿dónde piensas estudiar la desigualdad o qué de la desigualdad quieres estudiar? Es que eso era lo que no sabía, pues, si estudiarlo en una escuela aquí así o en general. Pues yo te diría que en una escuela, porque en general es muy amplio, muy generalista. Y la idea es que ustedes hagan investigación a partir de identificar, como lo dice el material que nos mandó la compañera, cuando dice, bueno, voy a estudiar una cultura. Bueno, pero quiero saber dónde se ubica esa cultura. ¿Dónde es que se radica esta cultura? Es decir, tengo que ubicar un espacio geográfico donde yo pueda observar el problema de investigación. Lick, pero entonces en mi trabajo, el que le envié, ¿cómo le explico? No quiero que la pregunta sea, o sea, me refiero a
en lo que nos está pidiendo ahorita, tengo que plantear el tema de, digamos, desigualdad educativa en tal escuela. Donde tú lo quieras estudiar, justamente, ¿dónde observas esa desigualdad educativa? Es que yo lo O había entre puesto dos así como, escuelas. yo lo había puesto como desigualdad educativa en Honduras porque como no tengo acceso a una escuela o a los maestros. O desigualdad educativa entre los ámbitos urbanos y los ámbitos rurales. ¿Pero en dónde? ¿En el municipio de Villanueva? ¿En el municipio de San Pedro? Entonces voy a arreglar el tema de la investigación y volver a redactar lo demás. Claro, justamente por eso esta parte es un poquito más entretenida porque hasta que tú no defines propiamente qué quieres estudiar, no podemos avanzar. Vamos otra vez al ejemplo de la salud. Mientras el doctor no logre dar con el diagnóstico de tu enfermedad o de la enfermedad del paciente, pues si el doctor es responsable, no le puede mandar medicamentos. Primero tiene que Licenciado, identificar plenamente cuál es el problema. licenciado, Te este, escucho. yo tengo una duda con mi trabajo. Dime. Yo planteé varias preguntas, problemas, y usted me decía que tenía muchas ideas y que me concentrara en solo una. Así es. Entonces la pregunta problema solo debe de ser una. No es que solo debe ser una, no. No, pueden ser varias. Pero yo les pediría en este momento que estamos aprendiendo a investigar, que sea una. Está bien, hoy sí lo entendí. ¿Por qué? Porque, bueno, una la dominan mejor. Sí, es que como mi tema es bastante extenso, Bueno, pero lo vamos reduciendo, lo vamos acotando, lo vamos recortando hasta que lleguemos a algo más específico. entonces pregunta problema solo una. Yo puse como unas 5. No, una. Ya vas a ver el Está, lío cuando tengas que hacer los instrumentos de recolección de información. está bien. Mientras más grande sea el tema, más información tienes que recoger. Son instrumentos más largos o procesos de observación más largas. Sí, Si el comprendo tema ahora. es más concreto, los instrumentos de recolección también van a ser más concretos. Bueno, jóvenes, manden trabajos y si quieren con un trabajo podemos... y les recomiendo que lean este material que nos comparte Sol Ángel, muy bueno, muy interesante, teóricamente un poquito fuerte, pero nos da elementos que les pueden ayudar mucho a su trabajo. Bueno, los aprecio mucho, estudien mucho y nos vemos mañana. Gracias, Luis. Bueno, chao. Gracias. Bye bye.
Gracias.